Saludamos a Fernando Zaplana. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Has dejado barba, por lo que veo, ¿eh? Sí, bueno. En 2 semanas. La época de renta es que es malísima. Oye, en la entrega anterior, hace 2 semanas, hablamos de las emociones que acercan las marcas a las personas. Hoy vamos a hablar de los seguros, de asegurar negocios, ¿no? Sí, hay que hacer negocios y tratar de estar seguros. Tú habrás escuchado muchas veces, habrás leído los típicos memes de los autónomos no se enferman nunca y todo este tipo de cosas, sí. Lo cual no es verdad, no es verdad. Hay que pensar en la seguridad, en si te pones enfermo, hay que pensar en la jubilación, hay que pensar en contingencias que pueden ocurrir en un negocio que al final pueden ser accidentes improbables, pero pueden ocurrir y hay que estar preparados para evitar males mayores, un poco rebajar los problemas que puedan producirse en caso de que tengamos un accidente o tengamos un hecho imprevisto que nos altere el ritmo normal de nuestro trabajo, una baja médica o, bueno, como digo, al final la parte del final de la vida laboral, que tengamos que jubilarnos con la incertidumbre que hay últimamente, sobre todo con respecto a la jubilación por el cambio de la pirámide poblacional. Cada vez hay más personas mayores cobrando una prestación de jubilación, cada vez menos personas trabajando, con lo cual hay una cierta incertidumbre, como digo, al respecto, y hay que ser previsores para intentar de alguna forma que cuando llegue el momento no nos encontremos en una situación indeseable. Enseguida vamos a mostrarles cómo trabaja una correduría de seguros, pero antes, Fernando, ¿cómo puede estar cubierto un autónomo? Bueno, lo primordial, lo primero de todo, como hemos hablado ya en algún otro programa con respecto a las cotizaciones de seguridad social de un autónomo, hay coberturas que de inicio no las tiene un autónomo, salvo que las contrate adicionalmente en su alta en seguridad social o, bueno, posteriormente que pida agregar esa cotización adicional, que es la cobertura por accidente de trabajo. Bueno, eso hay que tenerlo previsto. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que un autónomo normalmente está cotizando alrededor de unos 900 euros al mes. Esa es la cotización por la base mínima. Si es un autónomo societario es algo más, mil y pico euros. Pero claro, si tenemos la cobertura de accidente de trabajo y sucede, pues vamos a tener una prestación reducida, porque va en función de esa cotización que hemos realizado, con lo cual nos va a quedar un sueldo, digamos, una prestación de incapacidad temporal muy reducida. Que es por contingencias comunes y es algo que va de serie, digamos, pues esa prestación también es muy reducida. Con lo cual, hay que buscar otras fórmulas. ¿Qué recomiendo yo? Pues aparte del cotizar algo más si se puede, el cotizar por esa contingencia profesional, tener un seguro privado que tenga una cobertura en caso de baja médica, sea por enfermedad, sea por accidente de trabajo o no, tengamos una hospitalización, que tengamos una cobertura de unos euros diarios, sean 60, sean 50, sean 100 euros diarios, que tengamos una prestación que nos garantice que vamos a tener unos ingresos mínimos aunque nosotros no podamos trabajar. A lo mejor nuestro negocio no depende al 100% de nosotros y yo voy a seguir cobrando porque hay unos ingresos que se van produciendo, pero quizá tenga que contratar a alguien que me sustituya para el trabajo que yo hago en ese periodo, que puede ser un mes, pueden ser 6, pueden ser 12. Tengo que tener a alguien trabajando que va a cobrar, pues sea para tener yo un dinero fijo que me dé unos mínimos, sea para esos gastos extra que surgen, pues hay que tener un seguro. Hay unos seguros específicos para este tipo de prestaciones, para este tipo de cobertura, que son muy recomendables, son económicos, porque a lo mejor estamos hablando de seguros que pueden ir de 30, 40, 50 euros al mes,
y es importante que tengamos esa previsión si es posible. Habrá autónomos que nos estén viendo y digan, si es que no tengo para lo mínimo. Claro, ¿cómo voy a pagarme un seguro si no tengo para lo mínimo? Bueno, a veces hay que hacer un esfuerzo porque luego vienen las madres mías y es mejor prevenir que curar. También es verdad que las cosas poco a poco van mejorando, hay un poco más de disponibilidad económica y bueno, yo siempre pienso que estas cosas hay que tenerlas un poco como una prioridad en el momento que hay un poco de margen. Vamos a ver cómo funciona una correduría de seguros. Pedro Vélez, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, a esta matina. Además, una correduría premiada, porque recientemente recibía el premio Mercurio en la categoría Empresa de Servicio, ¿verdad? Correcto. Bueno, ¿qué hace una correduría de seguros, en este caso, en la que usted trabaja? Bueno, pues a diferencia de lo que pueden pensar la mayoría de las personas, que creerán que la labor de una correduría de seguros se resume básicamente en buscar entre las diferentes compañías cuál es el precio más barato y dárselo al cliente, como pueden verse, por ejemplo, tantos anuncios en la televisión con rastreadores y cosas de esas. La realidad es muy diferente, sobre todo en una correduría que quiere ser profesional y quiere estar siempre del lado del cliente. Entonces, la primera fase lo que deberíamos de hacer es visitar las instalaciones del cliente, sentarnos con el responsable de la empresa y recabar toda la información para poder hacer el estudio lo más óptimo posible y que el seguro esté con las mejores coberturas y adecuado a la realidad. Posteriormente se debería de hacer un estudio, un planteamiento y presentarlo a las compañías, con las fotografías, con las medidas de seguridad que tienen, los capitales bien hechos y todo eso. Y ya luego, cuando vayamos reuniendo las tarificaciones de las compañías, entonces deberemos de hacer un análisis comparativo para presentarle al cliente y que el cliente decida cuál es la oferta que más se adecua a su realidad. Y ya luego proceder a la emisión de la póliza. Pero claro, una vez que se hace la póliza no acaba nuestra labor, sino que deberemos de hacer un seguimiento al cliente, bien sea mediante visitas o telefónicamente por email, para ver los siniestros que se están sucediendo y sobre todo si hay alguna incidencia en alguno de los siniestros. Y de esta manera, pues intervenir con la compañía y que todo vaya mejor. Y si está contento o descontento con la compañía, ¿no? Correcto. Y luego la última fase, también muy importante, que no todos hacen, 2 o 3 meses antes de que venza la póliza, debemos de volver a sentarnos con el cliente, ver si ha cambiado alguna circunstancia, bien sea porque tiene mayor o menor número de empleados, mayor facturación o menor, hay alguna maquinaria nueva, algunas instalaciones, y entonces actualizar los capitales a la realidad del año próximo. Y ya dependiendo del cliente, que esté más contento o menos, pues si el cliente decide mantener con la misma compañía, intentaremos que la compañía le rebaje, dependiendo de la siniestralidad que haya tenido, que le rebaje la prima, o bien, si el cliente no lo tiene claro o si nosotros pensamos que podemos conseguirle una mejor oferta, volver a relanzar el estudio y así decidir si realmente le merece la pena cambiar o no. Y en caso de que quiera cambiar de compañía, es muy importante avisar con un mes de antelación a la compañía actual de que no se va a renovar la póliza, para así que no le puedan reclamar en el futuro. Elementos que caracterizan al corredor de seguros, por ejemplo, que media entre las compañías y el cliente, que no trabaja para una única compañía, ¿no? Exactamente. Nuestra posición, digamos, está entre el cliente y la compañía. Siempre intentamos posicionarnos más de cara al cliente para que cuando surja algo imprevisto, pues poder ayudar al cliente e intermediar entre ambas partes. De manera imparcial e independiente, ¿verdad? Correcto. Nosotros en concreto trabajamos con más de 30 compañías para así poder darle al cliente la mejor oferta posible y poder asegurar todo tipo de riesgos. Porque hoy prácticamente se puede asegurar todo, ¿no? Todo. Nosotros lo podemos asegurar todo. Y respecto a la imparcialidad, exactamente una de las obligaciones de las corredurías es no tener ninguna vinculación con ninguna compañía para que el cliente no se pueda ver deteriorado. ¿Contratar el seguro en una correduría es más caro que hacerlo directamente con la compañía de seguros? No. Todos los seguros tienen que estar contratados a través de un mediador, bien sea correduría de seguros o bien sea una agencia exclusiva de una compañía. En teoría, el precio debe de ser el mismo, lo contrate a través de uno o de otro. Pero sí que es verdad que hay compañías que depende del perfil del mediador, pues le dan un tipo de herramientas, más ajustes o algunas garantías extras y por regla general se lo suelen dar a las que tienen mayor volumen. Entonces, pues se suele dar el caso en la que una correduría grande suele tener mejores herramientas que un mediador pequeño que no disponga de tanto poder, digamos.
Fernando, volvemos a los autónomos, que alguna vez se tienen que jubilar, aunque alguno no se jubila nunca, ¿verdad? Cuando llega la jubilación, ¿qué puede hacer un autónomo? No cuando llega, sino años antes de que le llegue la jubilación. Bueno, si tiene que cobrar la pensión de jubilación por lo cotizado, si ha sido por lo mínimo, por la cotización mínima, la pensión es muy reducida. Además, es algo más reducida que, por los porcentajes, los cálculos, algo más reducida que la de un trabajador por cuenta ajena. ¿Cuánto puede ser, más o menos? Muy poquito. Tú das de cuenta que si estamos hablando de cotizaciones de 800 y pico, 900 euros, pues a lo mejor se queda en una pensión de 600, 700, 800... como mucho, normalmente. Esa es la mayoría, por desgracia, de las cotizaciones y de las pensiones que quedan después. ¿Con eso se puede vivir? Pues probablemente no, salvo que tengas unos ahorros o tengas otras previsiones. ¿Qué herramientas hay para prevenir, digamos, para ahorrar? Pues hay diversas. Siempre se habla de los planes de pensiones. Como ese ahorro sistemático que se hace para la jubilación, de cara a la jubilación, porque tiene una fiscalidad preferente, etcétera. A mí personalmente no me gustan mucho. ¿Por qué? Por dos cosas principalmente. Una es la liquidez. El plan de pensiones, por naturaleza, es un dinero que queda inmovilizado. Tú vas ingresando, pero no sacas. Lo dejas inmovilizado y ese reembolso se produce cuando se produce el hecho de la jubilación. Hay otros casos en que se puede retirar el dinero, como es, por ejemplo, una enfermedad grave, un desempleo de larga duración y alguno más. Pero normalmente el reembolso se produce o bien de golpe o bien mediante una, digamos, pensión vitalicia o año a año, se produce cuando llegamos a la jubilación. Hay otros productos que tienen otra serie de garantías, otra serie de características que a mí me gustan más. ¿Qué ocurre aparte del tema liquidez con el plan de pensiones? Fiscalidad. Sí que con los límites establecidos tú en renta te puedes aplicar una deducción fiscal. Ahora estamos en la campaña de renta hasta final de mes y preguntan, vemos el plan de pensiones, aplicas una deducción no muy alta en renta y eso es un beneficio en los límites, pero es un beneficio. ¿Qué ocurre cuando voy a retirar el dinero? Pues que ese dinero que yo he ahorrado me tributa como renta del trabajo, como rendimiento del trabajo. ¿El beneficio? No, ese es el problema. Es que me tributa todo. Lo que era mi dinero que yo he aportado y el rendimiento que me genera. Con lo cual, en determinados casos, yo he visto, por ejemplo, un plan de pensiones de alguien que no consultó, lo retiró de golpe, se le juntó con los últimos sueldos de su empresa y al final la diferencia con haberlo cobrado mes a mes, por ejemplo, pues creo que estaba en 18.000 euros, eran unas cantidades elevadas y perdió en fiscalidad 18.000 euros. O sea que ni siquiera lo comido por lo servido, salió perdiendo. No, sí ganó, pero al final el resultado fiscal fue negativo, porque lo que se había ahorrado deduciendo había sido menos que lo que al final perdió. Están los PIAs, por ejemplo, que es otro producto, que es el plan individual de ahorro sistemático, que no te permite deducir en tu renta anual, pero sin embargo tiene una fiscalidad preferente cuando se retira, al menos cuando han pasado 5 años desde que has empezado a hacer ese ahorro. Tiene unas degradaciones importantes, sobre todo si alargas ese plan hasta el final hasta el momento en el que se produce efectivamente la jubilación, pues tú puedes retirarlo antes sin haberte jubilado, pero lo más óptimo es que efectivamente se haga cuando te jubilas, y ahí el retirar el dinero tiene unos costes bastante reducidos. Como digo, el beneficio fiscal no se produce de inicio en la aportación, sino al final, pero a mí me produce más garantía porque, como digo, el dinero está disponible siempre. Pasados 5 años, además,
ya empieza a producir una ventaja fiscal en cuanto a los rendimientos que se generan y bueno, pues como digo, es una forma de ahorrar, te aseguras unos capitales, pues bueno, una ganancia en el ahorro, y es un dinero que se va generando para ese momento en que más hace falta, que es cuando te jubilas y dejas de producir en el mes a mes. Pedro, antes ya hemos aprendido que hace un corredor de seguros antes de que acaezca un siniestro para uno de sus clientes, pero ¿qué ocurre si a uno de sus clientes le sufre un siniestro? ¿Cuál es el papel del corredor de seguros en ese instante? Pues por desgracia, en nuestro sector, cuanto más se nos valora es cuando hay un siniestro, porque sacar un precio es relativamente fácil, presentarlo al cliente también, pero cuando hay un siniestro es cuando realmente tienes que dar lo mejor de ti y tienes que diferenciarte, sobre todo porque el cliente suele estar nervioso, no está acostumbrado a tramitarlo, y depende de cómo tramites el siniestro, pues muchas compañías te lo pueden rehusar o te lo pueden aceptar. Entonces es muy importante nuestra labor ahí y es donde más tenemos que empeñarnos y diferenciarnos. O sea que el corredor es también una persona de apoyo al cliente, ¿no? Exactamente, y tiene que asesorarlo para ver de qué manera tramitar el siniestro para que la compañía lo acepte. O sea que esa pelea, ¿no? Esa pelea con la compañía, ¿o qué? Exacto. ¿Son muy duras las peleas, entre comillas, con las Bueno, compañías? dependiendo del caso, dependiendo del cliente, hay clientes más exigentes, otros que menos, pero normalmente sí, ahí es donde más labor tenemos que hacer nosotros. Y muchas acaban en los tribunales, ¿no? Exactamente. O sea que hay que tener también un departamento jurídico Muy importante, sí. en la correduría de seguros para El pleitear. departamento de siniestros suele ser lo más importante en una correduría, porque como te digo, es donde más te puedes diferenciar y donde el cliente luego más te valora. Fernando, ¿querías apuntar? Sí, hay que llevar mucho cuidado con la infracotización, porque muchas veces por intentar ahorrar hay que llevar cuidado con quién te asesora, porque si te dan un seguro con infracotización puedes tener un problema bastante serio en caso de siniestro. Eso lo podrá comentar mejor Pedro qué ocurre, pero... Eso es más de la fase que decíamos antes, de estudio, de ver que los capitales están bien y que no hay infraseguro, claro, porque luego cuando llega el siniestro ya no puedes hacer nada porque está mal contratada la póliza, entonces es más de la fase de contratación y de estudio del seguro. ¿Cuáles son las pólizas que más se suscriben? ¿Cuáles son los contratos que más se hacen? Por regla general, lo que más se suele hacer son los seguros que son obligatorios, Claro. Bien sea el de automóvil o ahora, como los bancos te obligan al seguro de hogar o el seguro de vida, pues son los que más suele hacer la gente. Pero hay que darle mucha importancia también a los que no son obligatorios y pueden evitarte muchos problemas en el futuro. Seguros de empresas o seguros de responsabilidad civil. La responsabilidad civil es fundamental. Yo como asesor fiscal tengo obligación de tener, y grado social, tengo obligación de tener un seguro de responsabilidad civil, no sé si era por 1,5 millones de euros o algo así, el que tenemos nosotros, que garantiza que en caso de que nuestro trabajo salga mal, pues hay una cobertura para el cliente. ¿Hay compañías que rechazan a clientes, Pedro? ¿Algunas compañías rechazan a algunos Claro, clientes? normalmente si el riesgo es importante suelen estudiar primero la compañía qué tipo de cliente es y suelen pedirte a la correduría un informe de siniestralidad, los últimos siniestros que han tenido en los 3 últimos años, en los últimos 5 años, y se está dando el caso de muchas compañías que declinan cotizar porque entienden que es demasiado riesgo para que no, y hay determinados riesgos que no hacen. Por ejemplo, empresas de reciclaje de papel, pues hay muchas compañías que directamente no hacen, sea el cliente que sea, haya tenido mejor siniestralidad o menos. Pedro, Fernando, hemos aprendido muchísimo, gracias a los dos. Y Fernando, el miércoles que viene más, ¿vale? Vamos a intentar traer inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Además con un premio. Muy bien, me gusta. Una mañana más, hemos llegado al mediodía, son ya las 12 prácticamente. Recuerden que a las 2 es el próximo informativo y mañana a las 8 madrugamos con ustedes, si quieren, claro. Gracias.